arquitectura medieval es una expresión historiográfica que engloba la producción arquitectónica del arte medieval. En la arquitectura de la Edad Media se desarrollan principalmente tres estilos: el bizantino, que influye durante todo el periodo; el románico, que va desde los siglos XI hasta el XII; y el estilo gótico, que va entre el siglo XII hasta el siglo XV. Los primeros siglos de la Alta Edad Media es considerada como el periodo medieval más oscuro como consecuencia de la relativa pérdida del orden y la cultura romana. Las guerras y la violencia fuerzan la consolidación de un sistema feudal de intercambio de servicios y contrapartidas. Durante esta etapa se suele olvidar el brillo cultural y artístico remansado en el Imperio Romano de Oriente, convertido en el Imperio Bizantino que, a pesar de sus muchos conflictos, conservó el acervo cultural y científico romano y lo irradió al resto del occidente mediante influencias directas e indirectas. El Renacimiento románico, producido en el siglo XI, es consecuencia de una combinación de mejoras de tipo técnico, político y económico, surgidas poco después del emblemático y apocalíptico año 1000. Y es la etapa de florecimiento del mundo religioso y cultural monástico que se plasma en un revivir sin precedentes de arquitectura, escultura, pintura, iluminación de manuscritos, entre otros. En Europa, los castillos comenzaron siendo de madera, fortificación de mota y bailey, ya que el uso de la piedra no se hizo frecuente hasta el siglo XI y solo se hizo predominante en la centuria siguiente. El castillo de piedra clásico tenía una serie de elementos que podían variar según épocas y zonas geográficas. Un elemento simbólico del castillo era la torre del homenaje, torre principal, teórica residencia del señor y último lugar de defensa en caso de asedio. Esta torre era conocida como Macho en Castilla, Keep Inglaterra o Donjon en Francia. En Inglaterra surgió el Gatehouse, que consistía en la acumulación en la puerta principal del castillo del principal elemento defensivo del castillo, es decir, lo que en otros castillos constituía la torre del homenaje. Si la torre tenía sobre ella una más pequeña, era conocida como torre caballera. Si ésta se reducía a una pequeña torrecita esquinada con función de vigilancia, se conocía como torre vigia o escaraguaita. A veces la torre principal se reforzaba con garitones y torres esquineras. La tipología de las torres era muy diversa. Las torres de los castillos y murallas podían ser según su forma cuadradas, redondas, poligonales, triangulares, pentagonales, en proa, polivoluladas, etc. También podían ser macizas o huecas. En la arquitectura religiosa se pudo apreciar la planta basilical, derivada de la basílica romana. Se incorporó a la arquitectura paleocristiana con la cristianización del Imperio Romano a partir del siglo IV. En la arquitectura bizantina se desarrolló la planta centralizada, como la planta de cruz griega, que se utiliza también en el arte carolingio. La planta de cruz latina fue común en la arquitectura religiosa de la cristiandad latina en la Edad Media a partir del románico, al divulgarse el modelo de iglesia de peregrinación en el Camino de Santiago. La cabecera de las iglesias se destacaba con un ábside, a veces multiplicado absidialos. De las iniciales cubiertas planas se pasó a las abovedadas, reservando el mayor desafío técnico, la cúpula, para espacios destacados. La cúpula de Santa Sofía de Constantinopla se planteó explícitamente como una superación del paganismo representado por la cúpula del Panteón de Roma. Las fachadas, inicialmente muy poco significativas, se fueron desarrollando cada vez más, acogiendo decoración escultórica y flanqueándose por torres, que también se disponían en otros puntos, especialmente en el crucero, donde en caso de no cubrirse con una cúpula, se levantaba un cimborrio.
La arquitectura civil medieval adoleció inicialmente de la pérdida de importancia de la ciudad como consecuencia de la crisis urbana del Bajo Imperio Romano, que implicó la pérdida de funciones de edificios públicos como los teatros, anfiteatros, circos, termas, etc., en beneficio de los religiosos. Además de las catedrales, los obispos consideraron conveniente la construcción de suntuosos palacios episcopales. Las universidades medievales fueron objeto de una tipología particular. Los edificios de viviendas se construyeron con distintos tipos de materiales y estructuras propias de cada tradición local, de forma muy similar a la vivienda rural tradicional que ha llegado hasta la época actual. Se utilizaban comúnmente los materiales más asequibles, tales como la mampostería, adobe y entramado de madera, así como la práctica de ganar superficie proyectando hacia el exterior el piso superior. El uso de tejas era escaso, reservándose para las casas más ricas, siendo muy habituales las cubiertas de ramas, cañizo o césped. En la arquitectura musulmana existió la mezquita, el cual fue el edificio religioso islámico, y su estructura se deriva de la casa de Mahoma en Medina. Además de la mezquita de la Meca, cuyo patio aloja la Kaaba, en cada ciudad se construyó una mezquita mayor y tantas mezquitas de barrio como fueran necesarias. La reutilización de edificios religiosos de las zonas conquistadas determinó en cada lugar la adopción de formas y elementos arquitectónicos de la arquitectura persa, indostánica, bizantina, visigoda.